Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Buenas maestra. noches, licenciado. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Un Bien. poquito de frío, ¿verdad? Sí, ya menos que antier, pero todo bien. Qué Aquí en bueno. Oaxaca, pues se tiraron algunos trailers, pero normal. Ándele. ¿Usted es el que andaba la vez pasada por frontera de Guatemala? Ajá, en el mismo de Tehuantepec. Ya, ya, ok. No, pues sí, andaba bastantito lejos, ¿verdad? Bien, Algo. sí, no sé si tuvieron la oportunidad de repasar un poquito la clase anterior y me gustaría, en caso de que esto no haya sido así, para que brevemente alguno de ustedes pudiera tomar la palabra y responder a la pregunta que hacíamos en la clase anterior relativo a que desde su perspectiva, ¿a qué se debían los cambios que ha sufrido la legislación desde el antiguo derecho romano y hasta hoy en nuestros días? No sé si recuerden que en la clase anterior veíamos lo relativo a las instituciones familiares. Hablábamos como en el antiguo derecho romano una figura muy importante lo constituía la familia. La familia que estaba integrada por un pater familias y por los filius familias. Acuérdense que el pater familias venía a ser la cabeza de familia, ¿sí? Era quien tenía la potestad de sus filius familias y dentro de esos filius familias podía estar el cónyuge, la cónyuge, mejor dicho, así como también los alieni juris libres y los alieni juris no libres, que dentro de los alieni juris libres encontrábamos a la esposa, pero también encontrábamos a los hijos, y a los no libres estaban los esclavos, y que podía haber esclavos desde tres aspectos: bien porque nacieran de una madre esclava, bien porque se trataba de personas que habían perdido en tiempos de guerra y eran tomados como esclavos, o bien en el caso en el que tenían una deuda y que no habían podido pagar y que por lo tanto se convertían en esclavos de su acreedor. Entonces veíamos cómo el Pater Familias era la máxima autoridad de esta organización familiar y veíamos también cómo había diversos tipos de familias: la familia por agnación y la familia por cognición. La familia agnaticia, acuérdense que nacía por vínculos de poder, y la cognaticia por vínculos de sangre. La familia cognaticia, que era, decíamos, la que más se parecía a la familia actual, que es la familia consanguínea, ¿sí? También hablábamos como el paters familias no solamente tenía la potestad respecto de la persona de su filius familia, sino también respecto del patrimonio. Veíamos cómo en tratándose del patrimonio, si los alieni juris de alguna manera incorporaban bienes o adquirían bienes, estos formaban parte de ese patrimonio que estaba bajo la administración del paters familias, pero que también ellos tenían la posibilidad de administrar esos bienes a raíz de una concesión que les hacía el propio Pater Familias, lo que eran los peculios castrenses y cuasi castrenses, que se trataba de bienes que podían adquirir bien por servicio militar o bien por el servicio al imperio, e incluso el peculio adventicio, que se acuerdan que era aquel que obtenían los alieni juris derivados de una concesión materna o bien por donación de terceras personas. Veíamos cómo para poder el inicio de toda familia se venía a conformar a través de lo que es el matrimonio, la unión de un hombre y de una mujer, cuyo fin primordial, decíamos, era la perpetuación de la especie, la procreación de los hijos. También hablábamos que existía una figura denominada esponsales y decíamos incluso que ésta había caído en la actualidad en desuso, que era el compromiso, el acuerdo o el convenio que celebraban los futuros cónyuges para contraer matrimonio.
Y también aludíamos a que para garantizar la celebración de ese matrimonio por una influencia oriental llegaron a darse lo que son las arras esponsalicias. Estas arras esponsalicias eran perdidas para el caso en el que el matrimonio no se celebrara. Y entonces quien las otorgaba, que era el culpable, las perdía. Bien, también hablábamos de las distintas formas en que ese matrimonio podía disolverse. Hablábamos de un divorcio por mutuo acuerdo, en donde ambas partes eran conformes en la disolución, y el divorcio derivado a raíz, en principio, solamente por la expresión unilateral de voluntad de uno de los cónyuges, pero también del divorcio cuando se daban causas que originaban la disolución de ese vínculo. Hablábamos cómo en la época actual el divorcio por mutuo consentimiento sigue existiendo en nuestra actualidad y que por lo que respecta al divorcio derivado por motivo de una causa que podía ser el adulterio, por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos referencia a eso? En este caso, tenía que haber alguna razón para que se pudiera decretar la disolución de ese vínculo y que esa clase de divorcio llegaba a equipararse lo que en algún momento dentro de nuestra legislación llegó a existir, que era el divorcio necesario. También les refería cómo en la actualidad ya no existe este divorcio necesario, sino más bien existe el divorcio incausado, el divorcio sin causa. Es decir, no es necesario que se señale alguna causa para disolver ese matrimonio más que la sola voluntad de quien demanda el mismo, porque se considera que esto va acorde con el principio de la autonomía de las partes, el libre desarrollo de su personalidad. Entonces ya no era necesario ningún acreditamiento en ese sentido. También hablábamos cómo existía una figura denominada el concubinato. El concubinato también era la unión de un hombre y de una mujer. En este caso no llegaban al matrimonio y que en el antiguo derecho romano se suscitaba principalmente a raíz de que podía no cumplirse con una formalidad para que ese matrimonio pudiera ser considerado como válido. Por ejemplo, no era permitido el matrimonio entre personas que tenían una clase social muy diferente. Y entonces, pues bueno, podía caber la figura del concubinato, era una relación hasta cierto punto legítima, era estable, era monogámica también, al igual que el matrimonio, solo que en aquel entonces la diferencia se daba no solamente en relación con la esposa, sino también en relación con los hijos. Respecto a que los hijos, por ejemplo, no tenían la facultad de heredar al paters familias. Sí, ya lo veremos en un momento dado más adelante, solo que no hubiera descendientes directos. Entonces, por eso era importante y la diferenciación que hacían los romanos respecto a si se tratase de un hijo nacido dentro o fuera de matrimonio. También hablábamos cómo existían instituciones jurídicas como la tutela y la curatela. La tutela todavía hoy existe en nuestros días y que era básicamente para proteger la persona y los bienes del pupilo. Veíamos cómo en tratándose de la tutela que era impuesta pues a los hijos menores de edad como a la mujer, en tanto que la curatela era pues investida de ella los hijos que ya hubiesen llegado a la edad puber, pero que fueran menores de 25 años y a los denominados locos furiosi, así como también a los pródigos. Hablábamos cómo, en tratándose de la tutela y en relación con las personas menores de 14 años, podía darse efectivamente la tutela porque este tutor lo que venía a hacer era a administrar no solamente los bienes del pupilo, sino que también se encargaba de el correcto desarrollo de la persona del infante, del impúber.
Decíamos que la edad a la cual los ciudadanos romanos consideraban se podía desarrollar una persona era físicamente, era la mujer a los 12 años y el hombre a los 14. Pero también los romanos consideraban que las capacidades físicas se desarrollaban más rápido que las capacidades intelectuales y por eso consideraba que aun y cuando ya fuese adolescente el varón, esto es, ya hubiese llegado a los 14 años, no tenía todavía la capacidad para administrar los bienes siendo de 14 a menor de 25 años y por lo tanto era necesario la designación de un curador. Este curador exclusivamente se encargaba de administrar los bienes de esta persona, no así su persona en sí misma. Y por lo que respecta a la mujer, decían que la mujer no tenía la capacidad para administrar sus bienes. Se le consideraba como un ser inferior, de tal manera que se decía que estaba bajo una tutela casi vitalicia, de por vida. Si bien podía salir de la potestad de un pater familias para ingresar en la potestad de otro pater familias. Ahora bien, con relación a los locos o furiosi, estas eran las personas que estaban afectas de sus facultades mentales. Estas personas sí tenían la facultad de administrar sus bienes, solo si caían en estados de lucidez. Si no tenían momentos de lucidez, eran cuando necesitaban de un curador que les auxiliara. También tenían curador las personas pródigas, es decir, aquellos que de alguna manera derrochaban o malgastaban sus bienes. No se les consideraba capaces de administrar los mismos y por lo tanto debían de tener un curador. Es muy importante considerar que también les comenté en aquella clase que hoy en día existe sí la figura de la tutela, no así de la curatela, que en el Código de 1945 a 1999 existió la figura de la interdicción, una figura jurídica en razón de la cual la autoridad, la sociedad debería de comprender que existen personas con capacidades diferentes y que por lo tanto requieren de una asistencia, de una representación, bien sea de terceras personas o de cualquier otra índole, para poder desarrollarse y desenvolverse en sociedad. Y que a través de la interdicción, pues se les consideraba incapaces. Pero también advertíamos que la Corte, a partir de que se incorpora los derechos humanos en nuestra Constitución, pues obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a respetar esos derechos humanos y se consideraba que era discriminatorio el hecho de considerar a estas personas como incapaces. Entonces, esa figura de la interdicción vino a ser sustituida por el juicio o el procedimiento denominado de asistencia y representación, que de lo que trata o lo que pretende es establecer los apoyos y las salvaguardas necesarias para que esta persona pueda desarrollarse libremente ante la sociedad sin ninguna desventaja en relación con los otros. Bien, volviendo al punto bueno, tenemos pues que la figura importante que se dio en aquel entonces era el pater familias. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en mente porque esto también conlleva a lo que vamos a analizar el día de hoy, que lo es el derecho hereditario. Pero antes de continuar, recuerdan entonces que en la clase pasada hacíamos referencia a que en efecto nuestro derecho ha sufrido innumerables cambios, cambios muy importantes, pero que otros no, han quedado de alguna manera intactos o bien en su momento han sufrido cambios no tan importantes, sino que se han conservado las figuras jurídicas porque así se ha considerado necesario. Pero entonces la pregunta que hacíamos la vez pasada era, desde su perspectiva,
¿A qué obedecían esos cambios en nuestra legislación? Que ya la estuvimos mencionando tanto en la clase pasada como en esta. Y no sé si alguno de ustedes quiera hacer uso de la voz, porque también les comentaba en la clase anterior que no los iba a agobiar con trabajos, con ensayos, pero que sí era importante para mí si la participación de ustedes para el efecto de ver si estaban de alguna manera comprendiendo la exposición y en su momento el objetivo de la materia. Esto es, que logren diferenciar cómo se daba en el derecho romano la institución de la que hablamos y cómo se da en la actualidad. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra. Ya en la clase pasada, Magda Viviana, que creo que está aquí presente, por ahí la vi hace un momento, y Manuel René hicieron el uso de la voz. No sé si de los compañeros que están presentes quisiera hacer alguna intervención. Les cedo el uso de la voz. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, conforme a lo que estaba usted hablando de los cambios que se han presentado, eh, a lo que nos decía cuáles eran o por qué se están realizando, pues es basado a la evolución tanto de corrientes políticas, corrientes sociales, a las culturas que han estado evolucionando pues año con año. Han estado evolucionando y el derecho se tiene que ir apegando a diversas situaciones que se están presentando, más que nada son nuevas. Ahorita con lo de el derecho, por ejemplo, a las personas del mismo sexo, pues anteriormente no se miraba bien, vaya, era algo que todavía hasta la actualidad hay mucha gente que lo ven y dicen, ¿sabes qué? Pues está mal, ¿sí? Pero pues todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho a ser libres más que nada. Desgraciadamente muchas de las veces se confunde la libertad con el libertinaje y hay muchas personas de la sociedad que lo utilizan para fines o para, ¿cómo podría decirle la palabra? Son, ay, no recuerdo la palabra que le iba a decir ahorita. Vaya, para que les conviene que muchas de las cosas cambien para ellos. Sí, es muy importante lo que usted acaba de decir porque indudablemente uno de los factores importantes que tenemos que considerar es que, pues al final de cuentas, decíamos en la clase pasada también que el derecho en sí, pues es una ciencia de carácter social que está cambiando, que está evolucionando, en efecto. Nosotros como seres humanos, al final de cuentas, también estamos, como usted bien lo dice, en constante evolución, en constante cambio. Y entonces el derecho, pues debe adaptarse a esa evolución, a ese cambio. Y ciertamente, también mencionábamos en la clase pasada cómo ya no hay esa idea única de que la familia nuclear es la familia ideal en donde existen papá, mamá e hijos. ¿Y quiénes se van más allá? Porque la familia ideal que a todos en algún momento nos llegaron a arraigar en nuestras mentes es que la familia ideal es papá, mamá, hijo e hija. Así, tal cual. Hijos de diverso sexo, hombre y mujer. Era la familia casi perfecta, ¿cierto? Pero vemos cómo el derecho ha evolucionado tanto que ahora se consideran también otros tipos de familia. La familia extensa que decíamos, en donde también se comprende a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, no necesariamente al esposo o esposa y a los hijos. También está la familia homoparental, en donde nada más está papá e hijos, mamá e hijos, porque cuántas familias no hay de esta naturaleza, pero no por eso significa que vayan a ser menos o más familia. ¿Sí me explico? Entonces, en virtud de que está evolucionando la sociedad, ciertamente el derecho
tiene la obligación también que evolucionar y tiene que adaptarse a esos cambios sociales. Entonces, ciertamente es una intervención pues muy apropiada. Le agradezco a Alex Contreras, logró percibir muy bien lo que tratamos nosotros de explicar en cuanto a la modificación y al cambio que ha sufrido el derecho. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee intervenir, que desee hacer algún comentario al respecto? Sino para darle continuidad a lo que el día de hoy nos ocupa. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches, Héctor, dígame. Sí, bueno, complementando un poquito, a todo lo que se ha dicho, pues sí, a las influencias de las corrientes, de los pensadores, ¿no? De las personas que han implementado sus ideologías a lo largo del tiempo, han hecho que se modifiquen las legislaciones y que evolucionen las sociedades, ¿no? Esas personas han sido como las que captan las evoluciones que están teniendo los grupos sociales y lo han plasmado en los, ahora sí que en los escritos, en los libros que han hecho y la legislación se ha ido adaptando a cada uno de ellos, ¿no? En diferentes partes del mundo, a través de las diferentes épocas, desde los romanos, la Edad Media, el siglo XX, pues todo eso ha influido fuertemente en toda la legislación. Y sí es cierto que hay muchas figuras que todavía subsisten, ¿no? Como la del matrimonio, algunas se han modificado, ¿no? Como el pater familia, pues sigue existiendo, pero ya no es como era en la antigüedad, ya ha tenido sus adaptaciones de acuerdo a los tiempos. El divorcio, pues sigue existiendo, pero pues, también ha tenido modificaciones, ¿no? A través del tiempo. El concubinato también sigue por ahí, vigente. La tutela igual sigue vigente, la curatela tengo entendido que no es esa palabra creo que ya no se utiliza. Entonces han ido desapareciendo unas, otras modificándose, apareciendo otras nuevas. Lo de los tipos de familia que mencionaba, pues sí, es verdad, ahora ya no es solo el papá, la mamá y los hijos, ya las familias homoparentales, hombre con hombre, mujer con mujer, abuelo con hijo, con nietos, ¿verdad? Que ya son en realidad hijos, ya son muy diversas las familias. Entonces todo esto ha sido evolución, ¿no? De las figuras a través de los tiempos y pues seguramente esto va a continuar y a lo que yo entiendo, Coahuila es una de las entidades que va a la vanguardia, ¿no? En la legislación familiar. Por ejemplo, lo del matrimonio de personas del mismo sexo, aquí fue pionero, ¿no? El Estado en ese tipo de legislaciones, entonces, pues es lo que podría yo resumir. Muchas gracias, Héctor. Sí, en efecto, como usted bien lo manifiesta, el Patres Familias, pues a final de cuentas tenía una potestad y que sí, era en el derecho romano era casi absoluta, era un poder absoluto respecto de la persona y de los bienes. ¿Se acuerdan que veíamos con anterioridad que el mismo Patres Familias tenía inclusive el poder de decir si vivía o no vivía ese filius Exacto, familias? sobre la vida. Así es. Exactamente, así es. Entonces, pero que ahora la potestad, y la veíamos también en la ocasión pasada, podíamos de alguna manera relacionarla con la patria potestad. Claro, trae sus adecuaciones, trae sus modificaciones y la patria potestad pues ya únicamente se enfoca con relación a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, pero que también conllevan a derechos y obligaciones que de alguna manera permitan que a través de su ejercicio el niño, niña o adolescente se desarrolle en su persona, pero también con relación a la protección de sus bienes. Entonces, ciertamente, todavía existe esa potestad, pero ya no es absoluta. Y esta patria potestad debe de ejercitarse siempre tendiendo al interés superior de los niños.
¿Y esto por qué? Porque veíamos cómo antes pues era irrelevante si era en beneficio o no en beneficio de la familia, sino más bien era lo que él consideraba el pater familias, el cabeza de familia. Hoy por hoy hay varios principios constitucionales que obligan a todas las personas y autoridades a que las decisiones que se tomen deben de ir acordes a esos principios, al principio del interés superior de la infancia, al principio de perspectiva de infancia, al hecho de determinar o de resolver lo que sea más favorable para las personas que están afectas de sus facultades mentales. En fin, sí, sí ha sufrido un cambio, una evolución. Efectivamente, no existe ya la curatela, cayó en desuso también incluso los esponsales, pero hay otras instituciones que aún prevalecen. Y ciertamente, a través de la acción de inconstitucionalidad 2/2010, fue permitido el matrimonio entre personas de igual sexo. Y en este caso, lo relevante también es cierto lo que usted menciona. Y si recuerda, aquí lo que se dio en Coahuila primero fue el reconocimiento del Pacto Civil de Solidaridad, que al final lo que pretendía era justo legalizar una unión homoparental. Posteriormente ya se dio el reconocimiento del matrimonio entre personas de idéntico sexo. Pues bien, muchísimas gracias, Héctor. Muy apropiada también su intervención. Le agradezco. Al contrario. ¿Alguien más? ¿O iniciamos? Bien, creo que nadie más. Vamos a comenzar con el tema que nos ocupa el día de hoy y por ahí, déjenme ver, según yo, ya está en pantalla, no sé si se va hasta así, indíquenmelo. Derecho hereditario. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, Lick, se está Sí. compartiendo. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué es lo primero que se les ocurre cuando ustedes leen ahí derecho hereditario? ¿A qué creen que nos vayamos a referir? ¿A qué creen que que implique que sea el derecho hereditario? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Nadie? Bueno, a ver. Es lo que recibimos, ¿no? O por ejemplo, del padre a los hijos, una herencia, una donación o algo. Este, bueno, quiero imaginar qué es eso. Sí, perfecto, muy bien, Miguel. Sí, algo así. A ver, el derecho hereditario viene a ser un conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. ¿Sí? Déjenme ver aquí. Ahí está. Referente a Bien. sucesiones, ¿no? Sí, también son referentes a las sucesiones. En un momento más adelante vamos a hablar de cómo se daba la sucesión o esta institución en el antiguo derecho romano. La mecánica que vamos a seguir el día de hoy va a ser básicamente abordar la mayor parte de cómo es que se configuraba en el derecho romano esta institución y es muy amplia esta unidad y en la clase próxima vamos a ver el comparativo entre el derecho romano antiguo, el antiguo derecho romano y cómo se da esa figura en la actualidad, a grosso modo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en efecto, como bien lo dice Miguel, como bien lo dice Héctor, el derecho hereditario trata de eso, trata de herencias y trata de sucesiones. Bien, los bienes que comprenden este derecho hereditario o lo que conforma este derecho hereditario son bienes que es el activo, pero también son deudas, no nada más son puros bienes, también comprende las deudas y las deudas es el pasivo. En el antiguo derecho romano, mientras el dueño del patrimonio tuviera vida, sus acreedores tenían por garantía no solamente los bienes que tenía en ese momento, sino también los bienes futuros. Si la persona moría,
En el derecho romano se le daba la facultad de continuar a otra persona a través de esa sucesión. De esta manera podemos encontrar que el derecho hereditario a través de la sucesión ofrece un triple interés. ¿Cuál es este? Ahí está. Viene un interés desde el lado del difunto. En ausencia del heredero, los acreedores se posesionaban de todos los bienes del difunto vendiéndolos en bloque. Esto manchaba de alguna manera la imagen del difunto. Era la mayor infamia que se le podía ocasionar a un ciudadano romano. Lo que no ocurría cuando ya había un heredero, porque entonces él es quien pagaba los créditos de la sucesión e intervenía para decir en qué momento se iban a vender, quién se iba a quedar con los bienes, en fin, era un continuador del difunto y era muy importante para los romanos. En interés de los acreedores, ¿por qué? Porque el nuevo deudor, porque había un nuevo deudor que era el heredero y este debía pagar todas las deudas del decuyus. Del decuyus es el finado. Y también tenían un interés religioso, porque era muy importante desde el lado religioso que el jefe de familia al morir continuara la sacra privata, es decir, el culto privado. Y era el heredero quien se encargaba de ello. Bien, luego entonces vemos cómo el heredero tenía y podía ser propietario, pero también tenía que ser acreedor y deudor. Y podía ser perseguido por las deudas, pero también tenía la facultad de cobrar las relativas al decuyos, las deudas o los créditos que tuviera el decuyos. Permítanme un segundito porque se me... Ok. De esta forma, ¿cómo era de alguna manera designado el heredero? Cabe preguntarnos. ¿Quién designaba a ese heredero en el antiguo derecho romano? Bien, había dos formas. Una de ellas era por el difunto y otra por la ley. Es muy importante que sepan que desde el antiguo derecho romano era muy importante la preeminencia de la voluntad del difunto. Pero cuando esta no existía, entonces se daba lo que es la sucesión ab intestato, es decir, la designación la hacía la ley. Cuando el difunto manifestaba su voluntad, estábamos ante lo que se llama el testamento. Pero también, como les dije hace un momento, podía caber la posibilidad que el padre de familia muriese sin dejar testamento. Y entonces es la ley de las 12 tablas la que designaba al heredero. Pero aquí no se ocupaba únicamente de lazos de sangre. Es decir, el heredero no necesariamente tenía que tener ese lazo con el autor de la sucesión, sino que podía ser cualquier persona. De esta manera llegamos, como bien lo dijo hace un momento Héctor, si mal no me equivoco, encontramos dos tipos de sucesiones: la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. Bien, les decía anteriormente, es muy importante para los romanos dejar heredero. Ello demostraba previsión y un deseo grande de conservar intacto su honor. Para los romanos era cuestión, ahora sí que de honor, el dejar testamento. En la época romana se hablaba de una hereditas civil y de una hereditas pretoria. ¿Qué significa una y otra? La hereditas civil, la palabra hereditas deviene de herencia y puede usarse como sinónimo de sucesión. Y esta la utilizaban los romanos en una doble acepción. Por un lado, se referían a una sucesión por causa de muerte del derecho civil,
y por el otro lado, para designar el patrimonio del difunto. Ahí la tenemos, ¿sí? En tanto que la hereditas pretoria básicamente era la sucesión del derecho honorario creado por el pretor. El pretor no era otra persona más que aquel que hacía las veces de juez y o de magistrado. Acordémonos que en atención a la fuente de donde deriva, el derecho puede ser dividido en derecho civil y derecho honorario o pretoriano. El derecho civil deriva de la costumbre, pero también puede derivar de los comicios, del concilio de la plebe, así como también de la jurisprudencia y decisiones del emperador. Por su parte, el derecho honorario es aquel que deriva o que emiten los magistrados, básicamente los pretores, en el ejercicio de sus funciones y estos se plasman en lo que se llaman edictos. Ok, sabido esto, debemos de considerar cuál era entonces el objeto de la herencia. El objeto de la herencia la podemos ver desde tres aspectos. Podía comprender relaciones jurídicas, de las que era titular el de cuyos, salvo aquellas que fueran de carácter personal, es decir, que fueran de carácter personalísimo, o las que se extinguen con la muerte del titular y que no puedan transmitirse. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues la patria potestad, la tutela, en aquel entonces la curatela. A ver, permítanme un segundito. Me está apareciendo aquí un mensaje y quiero ver. Un segundito. Bien. Ok, lo voy a dejar a un lado porque me dice que algunos participantes no tienen acceso. ¿Estamos bien? No veo aquí a nadie que esté aquí en la sala de espera. Y tampoco hay nadie por WhatsApp, pero bueno, vamos a seguir. Hablábamos entonces que el objeto de la herencia lo son, desde el punto de vista de las relaciones jurídicas, decíamos que podía ser el titular del de cuyo, salvo las de carácter personal, es decir, aquellas que se extinguían con la muerte del titular y que no podían transmitirse. Por ejemplo, la patria potestad, la tutela y en su momento también la curatela. Pero también podían ser objeto de herencia lo que son los derechos reales. En general, los derechos reales son transmisibles, con excepción también de aquellos que sean de carácter personal, por ejemplo, el usufructo. No sé si ustedes hayan escuchado el término usufructo. Les voy a dar un ejemplo. Yo sí, Perdón, yo sí lo he escuchado. usted sí lo ha escuchado. A ver, Sí. ¿me puede decir que ha escuchado decir que sea el usufructo? Bueno, el usufructo, digamos, yo soy el dueño total del inmueble, ¿Ya? ¿sí? Y quiero donar la mitad de ese inmueble, pero bajo una nuda propiedad, ¿sí? Entonces, si yo le dono a mi hijo la nuda propiedad, él también comparece como dueño de ese bien inmueble, pero no tiene los mismos derechos que como el usufructuario. No puede vender, digamos. Ya, claro, sí. A ver, sí, en efecto, aquí nada más que la donación sería un término que dejaríamos de lado porque vamos a suponer, tiene razón en lo que está diciendo. Voy a ponerles un ejemplo porque el usufructo es un derecho real y temporal de usar, como usted bien lo dice, y disfrutar de ese bien determinado, bien sea de una forma total o bien una forma parcial
pero sin alterar la forma, sin alterar la sustancia. Viene el ejemplo, les doy otro. A ver, mm, sucede que hay casos en los cuales personas tienen la propiedad de un bien, ¿sí? De un bien inmueble. Al ir ante notario, digamos que el propietario de ese bien, usted, por ejemplo, Miguel, es dueño de una casa, va ante el notario, pero resulta que tiene a su mamá, ¿sí? Y que quiere proteger a su mamá. Y que usted dice, bueno, yo quiero conservar la propiedad de esa casa, pero también quiero proteger a mi mamá. ¿Cómo la quiero proteger? Pues yo quiero que mi mamá tenga el derecho de vivir en esta casa por lo menos el tiempo que ella viva. Y entonces estamos ante un usufructo vitalicio, es decir, de por vida. Y Ujú. entonces su mamá va a estar asegurada, porque desde una escritura que así lo indica, usted tendría, como usted bien lo dice, la nuda propiedad del bien, pero su mamá va a tener ese usufructo, es decir, el derecho de vivir en esa casa, por lo menos hasta en tanto ella viva. Y entonces, bueno, esos son derechos personalísimos, son derechos que en este caso de fallecer su mamá, pues ese es un derecho que ella no puede transmitir ese derecho real. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho que se le confirió a ella únicamente. Entonces, por Ujú. eso es personalísimo. También en este mismo supuesto está el uso y la habitación. El uso también, como su nombre lo indica, es el uso de un derecho real y temporal para percibir gratuitamente los frutos de un bien ajeno, que basten para cubrir las necesidades, en este caso, del usuario de la familia. Y la habitación también es un derecho real, temporal y personalísimo para ocupar gratuitamente pues una casa ajena en su totalidad o una parte de ella necesarias para la familia y el habituario, ¿ok? Sí, esos son los derechos reales que no pueden transmitirse por herencia. Ahora bien, en tratándose de las obligaciones, son transmisibles por herencia en el antiguo derecho romano, y esto así se marcaba, todas las obligaciones de dar, todas las estipulaciones de dar, no las estipulaciones de hacer. Y en general son transmisibles todos los derechos y obligaciones derivados de contratos, excepto aquellos que se realizan en consideración a una persona determinada. Vamos a suponer, por ejemplo, la sociedad, el mandato o el arrendamiento en ciertos aspectos. Ahora bien, un segundito para cambiar la diapositiva e ir acorde con lo que se les está explicando. Bien. ¿Quién habló? Ok, bien, seguimos. De esta manera llegamos a lo que es la delación de la herencia. La delación de la herencia no es otra cosa más que el llamamiento a la herencia de los herederos, lo que se podía hacer de diferentes maneras. Uno, siguiendo la voluntad del causante, esto es del decuyus o del testador, conforme lo que hubiese dispuesto en su testamento. Y en defecto de esto, insistimos, quien suplía la voluntad del tecuyus, pues era la ley, estableciendo pues quiénes eran los herederos y cómo debía repartirse esa herencia. Volvemos a lo mismo. En el primer caso estamos hablando de una sucesión testamentaria y en el segundo de una sucesión intestamentaria o ab intestato. Ambas se excluían, es decir, no podía aplicarse al mismo tiempo porque las personas no podían morir en parte testadas y en parte intestadas. Esto era un principio del derecho romano. De tal manera que si el causante del testamento, es decir, el testador, moría y en el testamento instituía heredero o herederos solamente respecto de una parte de sus bienes, pues no se iba a abrir la sucesión legítima por el resto,
sino que los herederos testamentarios verían acrecentadas sus cuotas en la misma proporción en que hubieran sido instituidos. No sé si me comprenden. Es decir, el hecho, no se puede testar una parte y dejar intestada la otra, ¿sí? Se tenía que testar por todo, de tal manera que si esto ocurría, pues ¿qué hacía la ley? La ley lo que hacía era favorecer la voluntad del testador y decía, bueno, no vamos a abrir la sucesión legítima por esos bienes respecto de los cuales no se instituyó heredero, sino lo que vamos a hacer es que a los que se hayan instituido como herederos les vamos a acrecentar sus cuotas en la proporción en la que hubieran sido instituidos. Es decir, a esos herederos se les acrecentaba la herencia. Bien, esto es con relación a la delación, es decir, al llamamiento de los herederos. Ahora bien, hablemos nuevamente de la sucesión ab intestato, de la sucesión intestamentaria. La sucesión por vía legítima tenía lugar nuevamente, y quiero que quede claro, cuando no había testamento, o bien cuando habiéndolo, este no hubiera sido válido, o que el heredero testamentario no quisiera o bien repudiara la herencia, como en el caso de que hubiera muerto antes que su testador. La sucesión legítima quedó consagrada desde las 12 tablas. Ya después fue sufriendo ciertos cambios, tanto en el derecho imperial como en la época de Justiniano. Ahora bien, un segundito. Toca ahora el turno hablar de la sucesión intestada del ius civil antiguo. Aquí sí quiero que pongan mucha atención porque hoy en día siguen dándose las sucesiones testamentarias y también las sucesiones intestamentarias. Y habremos de ver en su oportunidad cuáles han sido las diferencias entre una y otra, sobre todo básicamente respecto de la designación o de la institución de los herederos. Pero aquí es importante, ¿por qué? Porque cuando se trata de una sucesión intestada, se les va a explicar cómo desde el antiguo derecho romano integraban parte de esta sucesión los familiares consanguíneos en un mismo grado o en diferente grado. Luego, la sucesión intestada en el antiguo derecho civil, encontramos que las 12 tablas disponían que si el causante moría intestado, se llamaría a los siguientes herederos. En primer término, a los heredes sui, es decir, a los descendientes del de cuyos, que estuvieran bajo la potestad del testador en el momento de su muerte. Pero también, ojo con esto, se podía incluir a los póstumos, es decir, a los sui, nacidos después de la muerte del causante, es decir, a los ciudadanos que nazcan después de la muerte del testador. Aquí también en la sucesión intestada del antiguo derecho civil eran también llamada la mujer del difunto, que hubiera entrado en la familia por un convenio inmano, y esta ocupaba el lugar de una hija. Pero también podía ser llamada pues la nuera, la nieta, y cuando no había estos descendientes, entonces, fíjense bien cómo se daba la repartición, por decirlo de alguna manera, de esta herencia. Ahí está, fíjense. Cuando se daba, si eran en el mismo grado, la división del patrimonio se hacía por cabezas, cuando los herederos eran en el mismo grado. Pero cuando eran en grado distinto, se repartía primero por estirpes y dentro de cada estirpe por cabezas. Les explico. Esto está sencillo si lo vemos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Resulta que X es el testador, ¿sí? X tuvo 3 hijos, A, B y C. Si ellos concurren a la herencia, si ustedes se fijan, están en un mismo grado, en un mismo orden, A, B y C.
Y entonces ellos se heredan por cabeza. De tal manera que va a ser un tercio, por ejemplo, para A, un tercio para B y un tercio para C. Ah, pero ¿qué resultaría en el caso de que C hubiese fallecido? Por eso la crucita. Si C ha fallecido, pero resulta que dejó descendencia a C1 y a C2, que son sus hijos, entonces ellos van a heredar por estirpe con relación a A y a B. ¿Se fijan? Es un grado diferente. Pero entre ellos mismos, entre C1 y C2, van a heredar por cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, que esto es básicamente lo que ocurre en nuestros tiempos, ¿sí? Es igual. Si fallece nuestro ascendiente, es decir, papá o mamá, que dejan su herencia, tenemos dos hermanos más aparte de nosotros, pues resulta que también concurren a la herencia, aun y cuando uno de nuestros hermanos hubiese ya fallecido, pues concurren los hijos de este, ¿sí? Entonces, esta es una figura que se da incluso dentro de la sucesión intestamentaria en la actualidad. Ahora bien, cuando no había herederos, se llamaba a los próximos agnados pero cuando no había tales, entonces se llamaba a la gens. ¿Quién era la gens? La gens estaba integrada por personas que decían descender de un mismo antepasado, de un antepasado común, a quien se le daba el nombre de gens. Estos estaban sometidos a la potestad de un líder. Generalmente era el varón, el anciano del grupo era el paters familias. Cada gens era una unidad política, económica, militar y religiosa. Cada gens tenía su propio territorio, se integraba por sus viviendas, ellos cultivaban, ellos tenían predios, ellos pastaban, tenían sus propios dioses. Entonces, cuando no había luego entonces descendencia, no había herederos suyos, no había agnados, entonces quien heredaba era la gens. Ahora bien, ese es de acuerdo a la forma en que se establecía legítimamente quienes heredaban cuando estábamos ante el derecho civil antiguo, en el derecho romano. Pero también había una sucesión legítima denominada o bajo el sistema pretoriano, lo que es el bonorum possessio sine tabulas. Esta sucesión legítima ordenada por el pretor, juez o magistrado nuevamente, llamaba en primer término a los liberi. Los liberi eran los descendientes del difunto, tanto los sui como los que pudiesen haber estado de no haber salido de esa familia, pero siempre y cuando no estuvieran bajo la potestad de otro paters familias. Y de esta manera quedaban incluidos pues los emancipados. La concurrencia de estos emancipados creaba a veces una situación muy injusta para los heredes sui, para los ciudadanos herederos, porque no podían tener un patrimonio propio, ya que todo lo que ellos hubieran adquirido lo hacían y se lo proporcionaban al paters. Entonces, el derecho honorario creó una figura, una institución denominada colación de bienes, en razón de la cual el emancipado que concurriera a la herencia del paters, pues debía aportar una parte de su propio patrimonio para compensar, en este caso, al heredero sui. En segundo lugar, eran llamados, pues, los legitimi, que eran los agnados, posteriormente los cognados y al final el cónyuge superviviente. También se nos habla que a través de una sucesión legítima en otra época que es la época de Justiniano o Justinianea. En esta época, quienes eran llamados en primer término a la herencia eran
los descendientes. Algo muy importante que ocurrió en esta época es que se vino a sustituir en una forma definitiva la agnación por la cognación. Recordemos que en el antiguo derecho romano había nuevamente dos tipos de familias, la agnática y la derivada por la cognación, vínculos de poder, vínculos de sangre, ¿sí? Y entonces aquí en la época y en la regulación justinianea se sustituyó en forma definitiva a la agnación y nada más se reguló por la cognación, equiparando y en este momento tanto a hombres como mujeres. Y entonces eran llamados en primer término, como les digo, a los descendientes. En segundo lugar, al padre o a la madre o a los hermanos carnales. En tercer lugar, los medios hermanos y por último, a los colaterales. Es muy importante mencionar cómo aquí no se menciona al cónyuge superviviente. Sin embargo, la viuda y el viudo quedaron incluidos más tarde, siempre que no hubiera habido divorcio y a falta de otros familiares. Más tarde también se llegó a incluir a los hijos naturales y a la misma concubina, concediéndoles una sexta parte de la herencia, con la única condición de que no hubiera viuda y que tampoco no hubiera descendientes legítimos. En este caso, si fuera así, entonces ellos iban a tener derecho únicamente a una pensión alimenticia, ¿sí? Esto fue en la época de Justiniano o en la regulación justiniana. Bien, también hablamos de otra época, la sucesión intestada relativa a los bienes del liberto. ¿Qué era el liberto? El liberto era eh, el esclavo o la esclava a quien se le había dado la libertad respecto de su patrón. La ley de las 12 tablas disponía que si el liberto moría, la herencia pasaría a los herederos, es decir, a sus descendientes, pero que si no tenía, entonces iba a pasar al patrón, después a sus descendientes, a sus agnados y a los gentiles finalmente del patrón. Vemos cómo aquí el patrono juega un papel importante en la herencia de los libertos, porque si estos no tienen descendientes, pues es el patrono quien debe de estar legitimado para la adquisición de esa herencia. Bien, estas son las formas de sucesión que se regulaban en la época antigua, que es nada más en forma de cultura y de la cual podemos señalar, pues de alguna manera, estas designaciones que la ley designaba era sí y solo si el testador no hacía la designación por voluntad propia. Esta sucesión legítima, que todavía se da en nuestros días y que se refleja en la sucesión intestamentaria, pues ya ha cobrado ciertas diferencias en nuestra actualidad que abordaremos en la siguiente clase. Pero sigamos con la cultura relativa a esto. Bien, llegamos a la sucesión nuevamente testamentaria. Habíamos dicho que la sucesión testamentaria se podía conceder siguiendo la voluntad del causante, es de acuerdo a lo que éste dispusiera en su testamento. ¿Pero qué es un testamento? Un testamento es un acto jurídico, solemne, es la última voluntad por la cual una persona instituía heredero o herederos y disponía de sus bienes para después de su muerte. Y también podía incluir otras disposiciones, tales como los legados, los fideicomisos, las manumisiones, nombramientos de tutores y de curadores. Les vuelvo a insistir, para los romanos era tan importante la institución del testamento que incluso se pone, por ejemplo, que en alguna ocasión Catón era un censor, un registrador importante del antiguo derecho romano. En alguna ocasión él llegó a decir, de tres cosas me arrepiento en esta vida. Una, de haber compartido un secreto con mi mujer. Dos, de haber viajado en barco y no en tren, o por tierra, mejor dicho.
Y tercero, de haber permanecido intestado un día entero. El heredero testamentario es tan importante porque sucedía al de cuyus en sus derechos y también sucedía en sus relaciones sociales y religiosas. Por eso la sucesión testamentaria prevaleció siempre sobre la sucesión legítima y la doctrina aconsejó siempre interpretar favorablemente la voluntad del testador en caso de duda acerca de las disposiciones testamentarias, pues para no restarle valor y validez a ese testamento. Otra definición que nos da del testamento la encontramos en aquella a la que alude Ulpiano. Ulpiano nos dice que el testamento es la manifestación legítima de nuestra voluntad, que se hace solemnemente para hacerla válida después de la muerte. De esta manera llegamos a las distintas formas de testamento que se daban en aquel entonces. Esto es únicamente, nuevamente volvemos a lo mismo, cultura, que sí quiero que le den la importancia que merece porque es la base también de las sucesiones que vamos a analizar más adelante. Bien, ¿cuáles eran las formas del testamento? En el antiguo derecho se reconoció tres formas. El testamento realizado ante los comicios, el realizado frente al ejército y el testamento mancipatorio. ¿Cuál era el testamento realizado ante los comicios? El comicio era un testamento que realizaba el paters familias en tiempos de paz, frente al comicio curiado. El comicio curiado era una asamblea que se daba y se integraba 2 veces al año, con esa finalidad precisamente, y siempre era presidida por el pontífice máximo. Es una formalidad para la realización del testamento. Entonces, era realizado ante una asamblea. Pero también estaba el testamento frente al ejército. Pues como su nombre lo indica, se realizaba en tiempo de guerra frente al ejército. Y el testamento mancipatorio. Como ninguno de los dos testamentos anteriores podía otorgarse en cualquier momento, porque mientras uno era realizado en tiempo de paz, pero solamente cuando llegaba a integrarse el comicio, el otro era realizado en tiempo de guerra únicamente frente al ejército, era necesario buscar otra forma, una nueva forma para testar. Y esta nueva forma consistió en, fíjense bien, una venta ficticia que se efectuaba por medio del emancipatio frente a 5 testigos. ¿En qué consistía esto? Básicamente el testador, así se dice, mancipaba sus bienes a una tercera persona. Esta tercera persona recibía el nombre de familia emptor, o sea, era el comprador del patrimonio, pero también designaba herederos y daba las instrucciones a ese comprador del patrimonio sobre la forma en que debía repartir esa herencia. ¿A qué les suena esta figura del familia emptor hoy en la actualidad? Para quienes conocen la figura más o menos del testamento, ¿a qué figura les suena hoy en día? Albacea el que reparte los bienes en dado caso que, bueno, cuando fallezca, eh, como quien dice el padre, debe de dejar asignado a alguien que en este caso es el albacea, que es el que va a repartir los bienes. Exactamente, eso es una figura semejante a el albacea testamentario. Él recibía los bienes en calidad de custodio para poder disponer de ellos conforme a la propia voluntad del testador. Por eso se dice que era una figura hasta cierto punto en aquel entonces ficticia, porque se hablaba de una venta, pero realmente no ocurría así, sino simplemente se le daba la facultad para la repartición correspondiente de acuerdo a la propia voluntad del testado. ¿Sí? Bien. También había, ay, perdón. Ahí está. También había en aquel entonces testamentos especiales. En algunos
requerían más requisitos, en algunos menos requisitos, dependiendo de quién fuera el testador. Así, por ejemplo, había testamentos que eran otorgados por el analfabeto o bien por el ciego. En el primer caso, además de 7 testigos, debía firmar una octava persona, cuya firma venía a suplir a la del testador, mientras que el ciego era acompañado de los 7 testigos, debía también, además, su testamento de dictarlo ante un oficial público. Este recibía el nombre de tabularis. Eran requisitos, eran formalidades para que los testamentos se consideraran como válidos. También había otros testamentos que requerían o pedían menos requisitos, por decirlo de alguna forma. Estos eran, por ejemplo, aquellos que se otorgaron en el momento en que existió la peste. La peste en aquel momento era una enfermedad de carácter contagiosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en aquel entonces? Pues no se exigían testigos. ¿Para qué? Con la finalidad y la intención de evitar contagios, ¿ok? También para los quienes otorgaban un testamento en el campo, también únicamente se requerían 5 testigos, es decir, menos testigos de los que se requerían para un testamento ordinario, que eran 7 testigos. Ahora bien, también podíamos hablar de un testamento que otorgaba el padre en favor de los hijos y que podía hacerse en forma oral ante 2 testigos y bien también constar en un testamento hológrafo derivado del propio testador, es decir, era un documento que escribía el propio testador de su propio puño y letra y entonces se consideraba esta como un testamento con tal de que quedara bien clara cuál era la voluntad del testador. Bien, a ver, son las 9:17. Les voy a dar oportunidad para no cansarlos de 10 minutitos para que vayan al baño, se tomen un café, lo que gusten, y ahorita continuamos, ¿sí? Porque todavía está bastante extenso lo que viene más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. De acuerdo. Gracias. Bien, continuamos. ¿Ya estamos de regreso? ¿Ya se encuentran por aquí, compañeros? Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, continuamos. Estamos hablando luego entonces de los testamentos especiales, ¿sí? En donde se requerían en unos mayores requisitos que en otros. Y de esta manera, otro testamento que se daba en la antigüedad era el testamento militus. El testamento militis, que era el testamento militar. En este testamento el testador gozaba de libertad absoluta para disponer de los bienes, sin restricción de ninguna especie, ni de fondo, ni de forma. Se desligaba al testador de toda ley positiva. No regía para él más que la pura ley natural. ¿Cuál era el fundamento de ello? Pues en principio, decía Justiniano, e incluso lo adicionó también Urpiano, era el peligro de muerte en el que se encontraba el testador. Y así como también el que, pues de alguna forma, hasta cierto punto, eran ignorantes del derecho y no contaban con una persona perita a quien pudieran consultar.
Pero ¿quiénes, cómo y cuándo se podía otorgar ese testamento militar? Así como también quiénes y cuándo podían testar militarmente. Era necesario hablar de dos épocas, o se hablaba de dos momentos distintos. La primera, podían y tenían ese derecho los militares, desde que ingresaban a las legiones y hasta que dejaban de pertenecer a él. Ellos podían testar, pero también los que no fueran militares, que se hallaban en el campo enemigo y que también acompañaban al ejército y que en este momento cualquiera que fuera su condición social y llegaban a fallecer en ese campo enemigo. La segunda época es que podían heredar también estas personas, pero solamente podían hacerlo cuando estuvieran en campaña o bien en expedición. ¿De qué forma o cuál era la formalidad para darle una validez a ese testamento militar? Decíamos que la voluntad es muy importante para los romanos, tanto al grado que Constantino en alguna ocasión declaró como válido un testamento del moribundo que había escrito con su espada en el suelo, o bien cuando con su sangre escribía en la vaina de su espada o bien en su escudo, con tal de que quedara clara cuál había sido su voluntad. ¿Quién podía o qué capacidad debía tener el testador? El soldado podía testar aunque se hallase condenado a una pena capital por algún delito militar, pero solo los bienes castrenses. Acuérdense, los bienes castrenses eran aquellos que obtenían los alieni iuris derivados de su servicio militar, aunque estuviese incierto acerca de si ese testador era sui juris o no, o que se encontrara en la infancia, con tal de que fuera también aquí claro que no fuera prisionero y que su voluntad fuera expresada. Ahora bien, ¿quiénes podían ser favorecidas en esta clase de testamentos? Se podía favorecer a cualquier persona, aun y cuando no tuviera la capacidad para adquirir en virtud del testamento ordinario. Es decir, generalmente hay personas que no tienen la capacidad para adquirir en aquel entonces en un testamento ordinario, pero con tal de que al momento de que muera el testador, pues sí tuviera esa capacidad y siempre que no lo hubiera prohibido ninguna ley. ¿Cuándo subsistía este testamento? Pues este subsistía por el lapso de tiempo y mientras no existiera una revocación declarando la invalidez de ese testamento militar. Ok, estos son los testamentos especiales que nada más viene a pues aumentar un poquito lo que es la cultura general, que es importante que lo sepan, más sin embargo, si quiero que lo vean tal cual es, más que cultura. Ok, volviendo al testamento ordinario, ¿quiénes tienen la capacidad para testar y quiénes tienen la capacidad para ser heredero? La capacidad para testar y para ser instituido en un testamento se llama en latín testamenti facti y que como formaba parte del comercio solamente tenían esta facultad los ciudadanos romanos. Esta expresión de testamento, testamenti factio, se utilizó tanto para la capacidad para testar como para la capacidad para ser heredero, la testamenti factia activa y la testamenti factia pasiva. Ok, ¿quiénes tenían la activa? Los testadores, es decir, la poseían los ciudadanos romanos, los romanos sui juris, que gozaban de plena capacidad jurídica, no los impúberes, ni tampoco los pródigos. Los locos lo tenían solamente en momentos de lucidez. Acuérdense, la mujer sui juris necesitaba de autorización de su tutor para poder hacer un testamento. Y los alieni juris, decíamos, no podían hacer testamento,
porque estaban bajo la potestad del pater familias, pero sí podían hacerlo respecto de su patrimonio propio, es decir, en relación con los peculios castrenses y con los cuasi castrenses. ¿Quiénes tenían la testamenti factio pasiva? Es decir, ¿quiénes podían ser herederos? También la tenían todos los ciudadanos romanos. Se limitó la capacidad de las mujeres cuando fue prohibido que éstas fueran instituidas como herederos por ciudadanos de primera clase. ¿Cuáles eran estos? Pues eran los más ricos. Y sin embargo, pues esta prohibición quedó en desuso en la época imperial. Por otra parte, no se permitió tampoco el instituir herederos a aquellas personas que no fueren precisas. Es decir, por ejemplo, que se dijera, se instituye como heredero a la primera persona que pase por mi casa. No, pues esto no era así. También no se permitió la institución de heredero o no podían testar en el tratándose de las personas jurídicas, excepto el Estado romano. Este sí podía ser instituido heredero, sí tenía la facultad de testar. La testamentio factu pasiva debería de existir en tres momentos diferentes. Al momento de otorgarse el testamento, cuando ocurría la muerte y al aceptarse la herencia. Por su parte, la testamentio factu activa debía existir desde que se hacía el testamento hasta la muerte del testador. ¿Sí? Bien. Toca ahora el turno de hablar de qué debería de contener ese testamento. En primer término, se habla de la institución del heredero. Es el elemento base, es el fundamento del testamento. También podía tener otras disposiciones, como las manumisiones, es decir, las liberaciones. Eh, por ejemplo, se podía en un testamento decir, el mismo testador, dejo en libertad al esclavo fulano de tal. Esa es una forma de testar. Así como también podía contener nombramientos de tutores y nombramientos de curadores. En el derecho antiguo, la institución del heredero debería de hacerse en forma solemne y usando determinadas palabras. Con el tiempo ya fue de alguna manera desapareciendo esta formalidad y simplemente la institución se dejó libremente. Fue una figura que se hizo en libertad. Sabemos que el heredero debía ser instituido por la totalidad de la herencia o por una cuota y no en relación con cosas determinadas. Sin embargo, si se instituía heredero a alguien en relación con un objeto determinado, la institución sí era válida. Pero si se trataba de un solo heredero, pues se le consideraba como un heredero universal. La institución del heredero podía sujetarse a términos y condiciones suspensivas. Por ejemplo, Tito será mi heredero si hay guerra con Tracia. O bien, Mario será mi heredero cuando Ticio fallezca. Esta es una condición suspensiva. Las condiciones resolutorias o términos resolutorios no se permitieron, no eran válidas, se tenían por no puestas, porque esto iba en contra del principio de que el heredero, una vez instituido, siempre era heredero. Desde la época muy antigua del derecho romano, este reconoció la libertad testamentaria y así se podía incluir como heredero a un extraño o a los mismos parientes. Esto de alguna manera, pues de alguna forma generó descontento o desprotección para los parientes. Y más tarde empezaron a hacerse ciertas restricciones, como cuáles, como que no se podía, debía más bien
darse una porción o heredarse una porción de sus bienes a los parientes más próximos. Instituido el heredero, se podían también establecer sustituciones, perdón. La sustitución es una institución del heredero sujeta a una condición suspensiva, en la que, en pocas palabras, es instituir a un heredero sustituto, en el caso de que el primer heredero no pudiera recibir esa herencia. Ok, se habló de dos clases de sustitución, la sustitución vulgar y la sustitución pupilar. Más tarde apareció una tercera clase, esta fue la sustitución cuasi popular. Bien, cuasi pupilar. ¿Cuál era la sustitución vulgar? Esta implicaba que se nombraba a un sustituto heredero previendo que el primeramente señalado o instituido por alguna circunstancia no podía heredar. La sustitución pupilar se daba cuando, al momento de que se instituía heredero a un hijo impúber, el padre también designaba al heredero de ese hijo impúber para el caso de que éste muriera en pubertad y por lo tanto sin poder hacer testamento. Es decir, no solamente dejaba como heredero a su hijo, sino que además dejaba como heredero o instituía heredero al de su hijo impúber. Y posteriormente apareció la sustitución cuasi popular, que esta es la relativa o la que se señalaba para el hijo loco. Es decir, aunque puber, este pudiera morir sin haber otorgado testamento porque nunca hubiera recobrado la razón. Por supuesto, si estamos hablando de un testamento, cabe la posibilidad de que éste fuese considerado nulo cuando ocurrían o se daban ciertas circunstancias. En un principio, el testamento podía ser nulo desde un principio cuando no se tenía la testamentio factio activa, ¿sí? O cuando se hubiera reservado, cuando se hubiera realizado sin respetar la forma que exigía o cuando adoleciera de algún defecto en su contenido. O bien si faltaba la institución del heredero o si al haberla hecho no se hubiera designado a un hijo, o bien no solamente sin haberlo instituido, sino también para el caso de que no se le hubiera desheredado en forma expresa. Es decir, si bien no se le podía instituir heredero o no se le quería instituir heredero, también se tenía que dejar de manera clara el que se quedaba desheredado para que éste pudiera tener valor. Entonces, un testamento válido en su origen puede ser posteriormente invalidado por ciertas causas. Esto, volvemos a lo mismo, en el antiguo derecho romano. ¿Cuál es la primera causa por la cual puede ser invalidado? Por la disminución de la capacidad del testador. Vamos a suponer que hubiese perdido la libertad o la ciudadanía o que dejó de pertenecer a la familia. Un ejemplo, vamos a suponer, en aquella época se daba el tiempo de guerra y que hubiese esta persona sido sometida por la pérdida de la guerra a ser esclavo y entonces pues se disminuía su capacidad. O también porque ninguno de los herederos instituidos llegara a adquirir la herencia, o bien también porque por nacimiento no se hubiera tomado en cuenta al hijo póstumo, ya que ya se fuera también para instituirlo o para desheredarlo. Ahora bien, como todo testamento es un acto de voluntad, decíamos, y ese acto de voluntad pues puede ser revocado. El antiguo derecho señalaba que podía revocarse en cualquier momento ese testamento antes de la muerte del testador.
También se estableció que podía considerarse como forma de revocación el hecho de que fuera destruido por el propio testador, o bien cuando hubiese realizado un nuevo testamento. Estas son las distintas causas a través de las cuales se puede considerar que el anterior testamento ha quedado revocado. Ahora bien, esto es el testamento, pero también cabe señalar que en aquel antiguo derecho romano existía una figura jurídica denominada codicilio, a través de la cual era también una disposición que se hacía mortis causa y era muy importante también en Roma. Era un acto no tan solemne como el testamento, pero también se usó para hacer disposiciones a causa de la muerte. Esta era el codicilio y recibió este nombre porque proviene de la palabra codicilio. El codicilio eran unas tablillas que se usaban en aquel entonces para escribir cartas. Básicamente es una carta que escribía el testador y a través de esa carta dejaba él o expresaba su voluntad. En este codicilio, que recibía la denominación de confirmado cuando estaba anexo a un testamento, podía contener pues legados, manumisiones, fideicomisos, nombramientos de tutores, curadores, pero también podía no estar anexo a un testamento y entonces estos solamente podían contener fideicomisos. El hecho es que ninguno de los dos podía, ni el confirmado ni el no confirmado, es decir, ni el anexo al testamento como el que no fuera anexo, podían contener la institución de herederos o consignar desheredaciones. Bien, de esta manera pasamos a lo que es el legado. Este es el concilio y llegamos al legado. Bien, ¿qué es el legado? El legado se puede definir como una liberalidad a cargo de la herencia, dispuesta en el testamento en favor de una persona determinada. El legatario es el nombre de la persona a quien se dejaba ese legado, concediéndole ciertas cosas y o ciertos derechos. Mientras hay una diferenciación entre el legatario y el heredero. ¿Por qué? Porque mientras al heredero se le podía designar por vía testamentaria y por vía legítima, al legatario solamente se le podía designar por testamento o a través del codicilio confirmado. Además, el heredero podía recibir a título universal. En cambio, el legatario solamente recibía a título particular y no respondía del gravamen. Un gravamen es una obligación, ¿sí? Ahora bien, hay diferentes clases de legados. En el antiguo derecho romano se hablaba del legado en principio vindicatorio. ¿Cuál era este legado? Este legado se traducía en la frase doy y lego. Es decir, transferían al legatario una propiedad, la convertían en titular de un derecho real a ese legatario. El legado damnatorio, otro tipo de legado que respondía a la frase que mi heredero esté obligado a transmitir. Obligaba al heredero frente al legatario, dando lugar a un derecho de crédito tutelado por una acción personal. Podía ser objeto de este legado no solamente las cosas pertenecientes al testador, sino que también las del heredero o incluso las de un tercero, cosas que el heredero tenía la obligación de adquirir. También hablamos del legado de permisión. Este legado respondía a la frase que mi heredero quede obligado a permitir. También otorgaba un derecho de crédito al legatario y el heredero tenía la obligación de permitir que aquel dispusiera de la cosa legada. En este legado se usó mucho para respetar el derecho del legatario como la servidumbre.
tenía tantos efectos personales y se podía exigir en un testamento. También encontramos el testamento o el legado, perdón, de precepción. Este legado respondía a la frase apoderarse con preferencia. Autorizaba al legatario, que era uno de los herederos, a tomar algo de la herencia antes de su división y con preferencia de los demás. Ahora bien, ¿cómo podía adquirirse este legado? En principio, debemos de diferenciar aquí dos momentos, el 10 cedens y el 10 veniens. Ok, la adquisición del legado dependía de la adquisición de la herencia. Si los herederos eran necesarios y adquirían automáticamente con la delación, es decir, con el llamamiento, el legatario también adquiría ese momento. Pero tratándose de herederos extraños que debían hacer la adición, entonces el legatario con la delación solo adquiría una expectativa de derecho. De esta manera, es decir, el 10 cedens coincidía con la delación y otorgaba al legatario un derecho condicionado. Y el 10 veniens, cuando el legatario adquiría el legado, al cumplirse la condición que era precisamente la aceptación del derecho, de la herencia, perdón, por parte del heredero. Este legado también era objeto de invalidez. ¿Cuándo ocurría esto? La efectividad del legado dependía del testamento. Por eso, si el testamento tampoco no era válido o no era efectivo, entonces el legado tampoco no lo era. La invalidez se presentaba desde el principio, cuando no se respetaban las formalidades exigidas. El legatario no tenía la testamentio facto pasiva, entonces el legado era imposible, era inmoral o se legara una cosa fuera del comercio. Un legado válido en su inicio podía ser inválido posteriormente cuando el testador lo revocaba o el legatario fallecía. Los legados eran hasta cierto punto una carga para el heredero, que solamente adquiría lo que le quedaba después de cumplir con todo eso. Y pues entonces era de esperarse que se repudiara la herencia o que la herencia no se aceptara. Y entonces para evitar eso, las leyes empezaron a establecer ciertas restricciones. Estas restricciones que llegaron a establecerse en su momento fueron que los legados para el heredero no podían exceder de 1000 haces. Esto fue con motivo de la ley Furia. Posteriormente, la ley Boconia prohibió que el legatario recibiera una cantidad mayor a la que el heredero o herederos recibieran en total. Y posteriormente, en la ley Falcidia, se dijo que nadie podía disponer por legado más de las 3/4 partes de una herencia. Es decir, de esta manera se iba a reservar por lo menos una cuarta parte para el heredero. Y esto únicamente con la finalidad de que no se repudiara la herencia, no se rechazara la herencia, precisamente con la finalidad de preservar la voluntad del testador y que esa voluntad prevaleciera. Ok, quiero dejarles hasta aquí la información porque sí es bastante cansada y bastante pesada. Y de todo esto, en un momento se los voy a pasar. No sé si gusten que les pase las presentaciones al grupo, como ven, tanto la anterior como esta, para que si es posible ustedes la tengan ahí a la mano, que puedan darle una vista, si tienen la oportunidad, sobre todo a esta última, porque mi intención para la siguiente clase es claro, terminar el programa de la unidad, pero ya ver y ya aterrizarlo a de todas estas figuras que acabamos de ver, ¿qué es lo que más subsiste en nuestros días?
Cabe decir que debemos de tener presentes aquí instituciones y términos como el que existen sucesiones testamentarias, sucesiones intestamentarias, la figura del albacea, qué es la herencia, qué es el derecho hereditario. Es decir, esto es lo que cobra relevancia para esta clase y que me gustaría que, si es que no se tomó nota en algún momento, si pudieran tener esta información para que lo logren tener fresco en la próxima clase en que abordemos el derecho actual. En este momento les voy a estar pasando al grupo la información a la que les saludo, le digo tanto la anterior como esta, y nada más, por favor, ocupo y requiero que me confirmen si los mismos son percibidos por ustedes, para que no haya problema de que no se pueda ver o algo en particular. Déjenme ver. A ver si no me equivoco de grupo. A ver. Se los acabo de pasar. ¿Alguien que por favor me confirme si recibieron las dos presentaciones? No, licenciada. No, no ha llegado nada todavía al grupo. No aparece. No aparece. Déjenme ver. Un segundito, un segundito. No sé por qué razón. Aguántenme tantito, no se me desespere. Permítanme, permítanme. Bien, a ver, ya lo subí al grupo, nada más que aquí, voy a seguir intentándole porque ciertamente me aparece como que todavía no se logran ver por ustedes, no se logran advertir, pero ya las he incorporado. Si quieren en el mismo grupo, me dicen más adelante o me confirman si ya lo recibieron. Con que me confirme uno, pues ya entenderé que los demás sí los recibieron. ¿Esto por qué? Porque en días pasados y comentando con la otra docente, creo y al parecer nos tenían con las materias inversas. Entonces, por eso es que no se ha subido la información a la plataforma. Pero les voy a insistir hoy mismo para que ya cuenten con esta información. Entonces, quiero dejarles de aquí, si ustedes no tienen ningún inconveniente, porque falta ya relativamente poco, pero lo que viene ya posteriormente, falta poco de historia y lo que viene ya es el cuadro comparativo que habré de mostrarles y que esto pues iba a ser de gran relevancia para ustedes. Y volvemos a lo mismo. De esta presentación lo único que ocupo es que se queden con los dos tipos de sucesiones que existen y se dieron en el derecho romano, sucesión testamentaria, intestamentaria, así como también los conceptos que se dieron de una y de otra, así como también del de herencia, del albacea, porque son términos que aún subsisten en nuestra actualidad y que habremos de utilizar para el cuadro comparativo que les menciono. Entonces, bien, sigue sin abrir, no sé, voy a tratar de reiniciar mi teléfono para ver si es con motivo de ello y ahorita le sigo insistiendo. ¿Algún comentario que deseen hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que deseen manifestar? No, pues Tal vez. buenas noches, licenciada. Pues yo recordar algo del Código Civil, ¿verdad? Que cuando hay poblaciones que no tienen acceso
a a poder hacer su testamento, ¿verdad? Entonces, todavía, bueno, hace ya años, ¿verdad? Leí eso donde con dos testigos, ¿verdad? Y la firma y la voluntad pues del que va a heredar, se podía, ¿verdad? Y entonces definitivamente es gracias al derecho romano, ¿verdad? Que como sociedad muy adelantada, ¿verdad? A las situaciones que se iban viviendo, sacaban leyes, sacaban disposiciones, pues que beneficiaban al bien común, a sus ciudadanos, ¿verdad? Y todavía las tenemos, como usted ha mencionado, pero muy específicamente yo me acuerdo de esa parte que dije, ah, caray, ¿cómo que se puede heredar? Sí, cuando estás en una población muy a distancia de la civilización, ¿verdad? Se puede hacer, ¿verdad? Es mi comentario, una aportación breve. No sé si todavía existe, ahora lo leí hace ya muchos años. Sí, exacto. Son distintos los requisitos y las formalidades que se dan en la actualidad para testar o como para ser instituido herederos, pero ciertamente todo nos lleva a lo mismo. Sí, en efecto, desde la época romana era una civilización que por algo se tomó como base o como punta de lanza, como punto de partida para que algunas de esas instituciones sigan prevaleciendo aún en nuestros días. Y claro está, o sea, sí, algunas ocasiones, como bien lo vimos ahorita en los testamentos especiales, se requerían en unas más, menos formalidades, pero todo obedecía a eh, la forma, a la sociedad o a las condiciones en las que nos encontremos en ese momento. Volvemos a lo mismo, la adaptación del derecho al momento en que ha de aplicarse el derecho, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, es factible y es posible que pueda o hubiese existido esta formalidad que usted señala y que usted menciona. Bien, ¿sigue sin llegarles? Ya digo, Ya maestro. llegaron, ya están Sí, en mi ya grupo están, los ¿verdad? documentos. Bien, son Así las es. dos, tanto las correspondientes a instituciones familiares como los derechos hereditarios, primera presentación. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Acuérdense que las preguntas de examen surgen de esas presentaciones, ¿ok? ¿Sí? Para que por favor se enfoquen. Si le van a dar una lectura al libro, que es el mismo libro que utilizaba la licenciada Canavati, está bien, no hay ningún problema, pero la mayor parte de las preguntas va a derivar de las propias presentaciones. ¿Ok? Bien. Si no hay nada más que señalar, no me queda más que despedirme y agradecerles el hecho que hayan estado conmigo el día de hoy y que pues nada, esta clase va a continuar en el siguiente jueves, pero basado también con el mismo derecho hereditario, es decir, en la misma unidad. Bien, entonces, pues les agradezco mucho que tengan bonita noche y sobre todo también que tengan bonito fin de semana y traten de descansar. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias, Muchísimas buenas gracias y noches. buenas Gracias, noches. Liz. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.